Bienvenido. En este video vamos a aprender a generar la resolución de ecuaciones donde el principio de la condicional respecto al criterio de su dominio es importante y primordial para poder administrar, en este caso, posibles errores a la hora de ser evaluados dentro de la ecuación. Es decir, vamos a manejar el error típico que puede darse cuando se integran los datos dentro de una función. Bien, para nuestro ejemplo vamos a ocupar una función un poco más compleja y para ello se define la siguiente función. Dice y es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 4. Ok, la ecuación es algo compleja, necesitamos recordar muchos de los conocimientos que aprendimos durante la primera parte de nivel medio superior. Bueno, es encontrar el dominio de la función, es decir, recordar que el dominio es todo aquel espacio en donde los valores al ser integrados dentro de la ecuación, dentro de, en este caso, del valor x, existen y son funcionales para generar un resultado, en este caso para y. Entonces, matemáticamente, para resolver esta estructura, hay toda una teoría. Aquí vamos a ir de una forma rápida e inmediata para resolverlo y presentar cómo se haría para el caso de un algoritmo para su solución. Primero, hay que identificar que se está aplicando una raíz cuadrada. ¿Eso qué significa? Que en este caso el valor numérico como mínimo y que debe respetar el dominio debe ser un valor que no genere para la raíz cuadrada un negativo. Recordando que la raíz cuadrada corre en un espacio de 0 en adelante, es decir, de 0 hasta más infinito. Después de ello hay que preocuparse de los valores que corresponden a diferencia de cuadrados. Dice x al cuadrado menos 4. ¿Eso qué significa? Bueno, necesitamos primero encontrar ahí con qué valores se genera un 0, porque también hay que pensar en lo siguiente. La raíz cuadrada de 0 genera un 0, pero no puedes hacer una división de número entre 0. Entonces, eso aumenta más, en este caso, los criterios o el cuidado para manejar los errores, por ejemplo, en este caso, al sustituir valores. Entonces, bueno, aquí ya el espacio ya fue resuelto. Los invito a reforzar sus conocimientos respecto a cómo se obtiene el dominio para este caso. Les diré que de manera muy rápida lo que se hace es un proceso de factorización y se tiene que resolver por partes separadas, tratando de encontrar todos los valores que nos genere primero positivos bajo criterios de valores mayores o mayor en este caso que 0. No podemos tocar el igual porque aunque cabe dentro de la raíz cuadrada no es funcional. Entonces para este ejemplo ya fue resuelto y nos dice que el dominio de esta función corresponde a los valores menores que 2. No se toca el 2, aunque nosotros sabemos que si colocas un 2 y hay raíz cuadrada de 0, no hay problema con ello, pero matemáticamente no sería posible porque 1 entre 0 tampoco es viable. Entonces, bueno, descubriendo esto, tenemos que el dominio es menor que menos 2 o, esa parte es importante, o mayor que 2. ¿Eso qué significa dentro del plano numérico? Bueno, significa que van con todos los valores que van de menos 2 hacia abajo y todos los valores que van del 2 en adelante, sin tocar al 2 en ninguno de sus extremos. Es decir, no puedes colocar aquí un 2 o un menos 2 porque al elevarlo al cuadrado restaríamos con el 4. Ese 4 daría 0 y aunque la raíz cuadrada de 0 existe, no existe la división de 1 sobre 0. Por lo tanto son vacíos, son estos intervalos que tenemos aquí y que se notan abiertos. Ahora, ¿qué significa también con el dominio? Pues significa que tú no puedes darle ningún valor que esté entre esta frontera, entre el menos 2 y el 2. Es decir, imagina que le colocas un 1. Si le colocas un 1, lo que va a ocurrir es esto. Un 1 al cuadrado es un 1, menos un 4 nos va a dar un menos 3 y el menos 3 raíz cuadrada no es posible, genera un negativo. Bueno, revisa esta parte de matemáticas. Vamos a hacer nuestro ejemplo con nuestro algoritmo. Por primera instancia hay que identificar cuáles son mis variables de entrada, mis variables de salida de mi ecuación. Por ejemplo, puedo identificar que la variable de entrada es para mi ejemplo una x y mi variable de salida sería y. Entonces voy a definir a las variables. Voy a definir a vx como el valor de x y a yr
como la salida o la respuesta de Y. Los voy a colocar para mi ejemplo como reales. ¿Por qué? Por las decimales que generan. Después de esto voy a pedir ya a través de redacción que nos proporcione el valor de la X. En este caso voy a colocar X para mi ejemplo. Luego voy a leer a través de la variable Vx el valor que integre el usuario. Ahora bien, empieza el proceso de colocar el condicional. ¿Por qué el condicional? Porque hay que revisar que el valor que se integra en Vx corresponda al dominio, es decir, al espacio donde existe el valor de la función. En nuestro caso, tenemos que revisar lo siguiente, que si el valor es menor que -2 o bien es un valor mayor que 2. Aquí estamos viendo una estructura O, pero también puede haber una estructura I en donde el dominio sea interpretado de otra forma. Vamos a resolver con esta forma, posteriormente mostraremos otro caso. Entonces, si aquí nos dice que X, ¿quién es X? Es el valor de X, es la variable Vx, es menor que -2. O, aquí es un operador O, abro un paréntesis porque viene otro criterio, o valor de la X es más grande que 2, entonces, literal, entonces, lo que va a hacer es, si cumple esta parte, recordando que lo que estamos revisando aquí es una disyunción, es decir, tienes dos opciones, si es esto o bien es esto, entonces significa que está dentro del dominio, por lo tanto, haces la operación. Ya escribimos el proceso. YR es igual a 1 entre, dice que es la raíz cuadrada, entre sin SRC, raíz cuadrada de el valor de X por el valor de X, porque esa es la X al cuadrado, menos el 4, cierro la operación. Con esto ya está resuelto. Ahora hay que escribir, en este caso, la respuesta, ¿no? Escribir Y es igual, coloco comillas, una coma y coloco la variable de respuesta que es YR. Después de esto, hay que escribir el si no, que sería en el otro caso. Si no cumplió el criterio de arriba, entonces el valor que entró no está dentro del dominio. Entonces hay que escribir un mensaje que identifique al usuario y le permita ubicarse. En este caso hay que escribir error de dominio. Cierro mis comillas. Ahora, ya con esto, el trabajo está funcional. Ahora voy a ejecutar. Y lo que voy a notar es, una vez que se ejecute, puedo apreciar que se abre ya nuestra ventana y en la ventana nos está pidiendo un valor. Bien, vamos a colocar un valor que esté dentro del dominio. Aquí numéricamente en la recta lo podemos ver. Por ejemplo, puedes colocar en -2, del -2 hacia abajo o del 2 hacia arriba. Yo voy a colocar un 3 porque indica que está dentro del dominio. Voy a colocar un 3. Ese 3 cuando se integre va a entrar a la línea 5 y va a preguntar si el 3 es menor que -2, pues es falso. O el 3 es más grande que el 2, eso es verdadero. Aquí recuerden, hay que recordar lo que corresponde con la tabla de verdad y en este caso es para la disyunción. Entonces yo estoy colocando un 3, va a pasar, me da el resultado, pero ¿qué pasa si en la entrada doy un valor que no está dentro del dominio? Por ejemplo, doy un 1. Lo que va a ocurrir es que matemáticamente sabes que un 1 al sustituirlo sería un 1 al cuadrado es 1, menos 4 nos daría el menos 3, pero la raíz cuadrada de negativos no cabe, así que sería un error. Voy a colocar, ya aquí estoy administrando ese error, voy a colocar ese 1, que está definido que no cabe. La máquina lo que va a hacer es revisar, va a preguntar en la línea 5, el 1 es menor que -2, sería falso, o el 1 es más grande que el 2, también sería falso, falso o falso, nos daría falso para toda la estructura cuando es una, en este caso, disyunción. Entonces presiono un Enter y estoy viendo que se administró el error del dominio. ¿De qué otra forma pude haber resuelto esto? Bueno, la otra forma es acortando, en este caso, el espacio que corresponde a que no funciona el dominio. Es decir, podría yo aquí encerrar y preguntar si el número está encerrado entre -2 y a su vez ese número es también menor que el 2, entonces indicarle que no funciona. Vamos a ver la estructura, vamos a copiar y pegar. Ahora les voy a mostrar con el caso de la conjunción.
como sería con el caso de la conjunción. Recuerda, la conjunción me pide o me obliga a que todo sea verdadero. ¿Cuál sería la estructura? Bueno, la estructura que vamos a ver con conjunción sería la siguiente. Ya pude yo descubrir esto, ¿no? Puedo notar que aquí son los espacios donde vale el dominio. Este hueco es el espacio que no corresponde. Puedo yo hacer lo siguiente, aquí preguntarle. Pregunta si el valor que le integras a la Vx es más grande que el menos 2. Es decir, los menos 2, el avance sería hacia la derecha. Pero aquí en un OC le cambiaría por y, a su vez, pregúntale si este valor es más pequeño que el 2. Estoy haciendo ahí una intersección. Eso no lo olvidemos. Con eso, lo que haría el sistema es lo siguiente. Tú le vas a dar un 1. Imagina que le damos un 1. Cuando el sistema entra a la línea 5 va a decir 1 es más grande que menos 2. Verdadero. Y 1 es más pequeño que el 2. Verdadero. Como ambos son verdaderos, aquí lo que vamos a hacer es a la inversa. Es decirle, oye, el número que entró está en este espacio. Entonces hay que indicarle, para nuestro ejemplo, que eso corresponde a un error del dominio. Entonces invierto aquí los papeles porque estoy evaluando de la otra forma. Le estoy diciendo, revisa si el número cae en el espacio de error, y si no cae en el espacio de error, pues lo que vas a hacer es resolver la ecuación. Vamos a ejecutarlo, es el mismo proceso, pero ahora trabajamos con la conjunción. Aparece mi pantalla y ya me está indicando que el valor que vamos a integrar. En nuestro ejemplo vamos a integrar un valor para revisar el cel 1, un enter, y ocurre exactamente lo mismo que hizo en el caso anterior. La única diferencia es que fue una tabla de conjunción, es decir, una unión, y lo que se evaluó es el espacio acotado entre el menos 2 y el 2. Bien, espero te pueda servir.